Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarlos en la última entrega del año del Boletín Semanal Informativo de la ANEP, agradeciendo su compañía durante todos estos meses de información. ¿Qué le parece si damos inicio? Bueno, y es que a inicio de semana la ONG alemana Oxfam confirmó en conferencia de prensa la serie de atropellos que viven a diario trabajadores y trabajadoras de las plantaciones agrícolas. Esta información que ellos recopilaron van a ser entregadas a los supermercados más importantes de ese país. Personeros de la ONG Alemania Oxfam y periodistas de esa nación se hicieron presentes en las comunidades de Bellavista de Cutris y Santa Rita de Río Cuarto de Alajuela, en donde pudieron constatar diversas irregularidades en contra de la clase trabajadora agrícola de Costa Rica. En conferencia de prensa se brindaron detalles sobre los análisis que realizaron durante la visita y reunión con varios sectores. Nos hemos encontrado con trabajadoras y trabajadores de las piñeras y bananeras que proveen a Europa, que proveen a Alemania, que ahí vemos violaciones de derechos laborales y que son violaciones de derechos humanos. Entonces nosotros hacemos el llamado, siendo alemanes, siendo una organización alemana, que los supermercados alemanes, que además acaparan la mayor plusvalía sobre ese comercio, que tienen que cumplir con su responsabilidad de vida, que hasta ahora fue medio moral, ¿no? Pero a partir del año que viene va a ser ley en Alemania, que tienen que cumplir con su debida diligencia sobre el cumplimiento de los derechos humanos en su cadena de suministro. Utilizando contratistas de fantasma, lo llaman los trabajadores. Es decir, que dan contratos a corto plazo, unos 3 meses, pero no utilizan contratista para eso, sino lo hace la empresa propia. Lo que es importante de nuestro vínculo es que los supermercados alemanes también tienen una responsabilidad para las violaciones de derechos laborales, también cuando la empresa utiliza un contratista. Es que no es decir que el supermercado no puede, o la empresa no puede decir, bueno, no es mi culpa, es culpa del contratista. Eso es lo que pasaba antes, pero esa nueva ley dice que también cuando el supermercado sabe que hay violaciones de derechos laborales, también con los trabajadores que trabajan por un contratista tienen una responsabilidad. Que mujeres nos contaron que no encuentran trabajo. Antes sí estaba posible encontrar trabajo, ahora ya no preguntan ya no dan trabajo a mujeres porque cuando están embarazadas tienen que pagar a ellas y no quieren pagarlo, así que no le dan trabajo. O también hemos escuchado que cuando están embarazadas solo están despedidas. Eso también nos comentaron mujeres en la encuesta de nuestro informe que salió al principio de ese año. Pero, ¿cuál es la realidad también que viven los propios trabajadores agrícolas? Tanto en el campo como en la planta hay químicos. En la planta el asunto es con el cloro. Es un cloro demasiado fuerte. Te inflaman los ojos, la nariz te la quema por dentro y no hay una protección para eso. En el campo igual, para los compañeros que trabajan en el campo, están expuestos a intoxicaciones, están expuestos a reacciones alérgicas en el cuerpo, el cual tú vas al doctor de la finca y él te dice que es una alergia común, el cual tú sabes que fue un químico el que te provocó eso. Una vez más se ratifica lo expresado por el relator especial de la ONU, quien dejó ver cómo la esclavitud laboral es una realidad en Costa Rica. A los últimos gobiernos de Costa Rica les importa un comino, así hay que decirlo, una buena inspección laboral en el país. Han debilitado mucho al ministerio, le han cercenado presupuesto, ¿verdad? Presupuesto. O sea, el fortalecimiento del ministerio ha decaído tanto inversamente, de manera proporcional, al crecimiento de las violaciones de derechos laborales, económicos y sociales en Costa Rica. Ahora será el gobierno quien tome acciones a fin de eliminar esta problemática que día a día agobia a varios gremios laborales.
Continuamos con más información y preste mucha atención porque si usted es trabajador del gobierno central o de las instituciones adscritas, la ANEP le ayuda para que realice el reclamo administrativo para que se le pague el reajuste por costo de vida correspondiente desde el año 2020 hasta la presente fecha. ¿Cómo hacerlo? Veámoslo a continuación. ¿Es usted trabajador del sector público y es una de las personas a las que le gustaría realizar el reclamo administrativo del reajuste salarial por costo de vida? ANEP le explica en varios pasos cómo hacerlo. En total son 36 meses que le deben, es decir, 3 años de reajuste salarial correspondiente al año 2020, 2021 y 2022. El reclamo administrativo lo pueden realizar las personas que trabajen para el gobierno central, entidades adscritas e instituciones descentralizadas. Preste atención a los siguientes pasos. Primero, descargue el documento ingresando al sitio web www.anep.cr. Aparecerá en su pantalla la siguiente imagen. El documento se encuentra en la parte superior izquierda y para descargarlo solamente debe dar clic aquí. Segundo, imprima y llene los espacios en blanco. Al final del documento encontrará un segundo medio de notificación de correo. En ese espacio podrá colocar el correo que suministrará la ANEP. El tercer paso consiste en enviar el documento por correo electrónico. Por ejemplo, si trabaja para el gobierno central, debe enviar el correo al ministro de Hacienda. Si trabaja para alguna institución descentralizada que tiene presidencia ejecutiva, debe enviar el correo a la máxima autoridad política. En caso de duda, consultar a la persona asesora sindical de la ANEP en su sector. Recuerde también debe de mandar su correo con copia a la ANEP, la plata que me deben @anep.r.cr. En caso de que le rechacen su reclamo, hay un segundo proceso, el cual consiste en elevar su reclamo a sede judicial, para lo cual es indispensable de que usted esté asociado o asociada a la ANEP. ¿Cómo le aviso a la ANEP de que mi reclamo fue rechazado? Me comunico a la dirección electrónica laplataquemedeben@anep.r.cr. Y continuamos con más acciones que realiza nuestra organización y esta de la que le vamos a hablar es en favor de los derechos laborales de los choferes de autobús, porque se presentó un proyecto de ley que busca quitarle la concesión a las empresas que no respeten a los conductores. Bajo el expediente número 43.490, se presentó el proyecto de ley que busca dotar de protección en materia laboral a los choferes de autobús, ya que se busca que no se le renueve la concesión a las empresas autobuseras que no respeten los derechos laborales. Que precisamente lo que hace es darle la herramienta a los trabajadores y trabajadoras de vincular la concesión que tienen las empresas para poder brindar el servicio de transporte público al cumplimiento de los derechos laborales de las y los trabajadores. Nos parece que esta es una estrategia fundamental para poder blindar y para poder liberar a los trabajadores y trabajadoras de estar constantemente yendo a tribunales, que finalmente a veces ni siquiera sucede, perdiendo sus derechos laborales, para pelear uno a uno que las empresas respeten sus derechos. Este proyecto de ley fue redactado por la abogada Nicole Manix, quien integra la unidad de asesoría jurídica de la ANEP, y respaldado por la diputada Frente Amplista Rocío Alfaro Molina. Iniciativa que surge producto de las múltiples denuncias que hemos estado recibiendo a lo largo de estos últimos 4 años. El proyecto se podría resumir en una frase que es la dignificación de los derechos laborales de las personas que trabajan en el sector autobusero, que sea a través de un acto administrativo en firme o a través de una sentencia judicial que genere un juez de la República, donde efectivamente se declare que existen violaciones a los derechos de las personas trabajadoras de este sector, sea una limitante para que las concesiones sigan explotando el servicio público
que se genera a través de las concesiones. Eso sería todo de mi parte y de verdad agradecerle al Frente Amplio por tomar en cuenta la iniciativa y a los compañeros choferes que se hicieron hoy presentes. No solamente va dirigida a los choferes de autobús, también van dirigidos a todas las personas que trabajan en el sector autobusero, desde las personas misceláneas que viven condiciones precarias laborales, los guardas de seguridad de estas empresas que muchas veces ni siquiera cuentan con condiciones de salud ocupacional mínimas. Para la ANEP, quien cuenta con presencia de afiliados y afiliadas en varias empresas de autobús en diversas partes del país, es lamentable la violación a los derechos laborales que viven los choferes de autobús diariamente. En los largos años que tengo yo de trabajar con choferes de buses, es muy doloroso ver la esclavitud en la que ellos trabajan. No tienen condiciones, son condiciones infrahumanas, ¿verdad? En las que están, en los dormitorios que están, en las condiciones que comen, en las condiciones que duermen, sufren asaltos, y no hay un acompañamiento jurídico, ¿verdad? Cuando ellos sufren esos asaltos tienen que pagar lo que les roban. Hay una infinidad de cosas que, digamos, la gente no conoce. No tenemos horas de alimentación, no dormimos después de entre jornada y jornada, un debido tiempo, un debido receso entre jornada y jornada, donde, como decía la compañera diputada, se nos cobran sumas, algo escandaloso, en faltantes de barras, barras que no están adecuadas, no tienen la adecuación para que nosotros podamos trabajar tranquilos. Este proyecto de ley busca adherir un párrafo final al artículo 21 de la Ley Reguladora de Transporte Remunerado de Personas del 10 de mayo de 1965. Ahora le hablamos de la seccional dentro de la Policía Profesional de Migración y Extranjería, quienes esperan tener acuerdos reales con el Ejecutivo luego de tener una fallida reunión esta semana. La seccional dentro de la Policía Profesional de Migración tenía previsto reunirse con la ministra de la Presidencia, Natalia Díaz Quintana, a quien se le iba a presentar la actualidad de la institución a fin que desde el Ejecutivo se pueda intervenir. Lamentablemente la ministra no estuvo presente debido a la aprobación de los eurobonos en la Asamblea Legislativa. Asimismo, el viceministro de la Presidencia se conectó de forma virtual para asegurar que se encuentran en disposición de ver el tema. Quien sí se hizo presente fue Marlene Luna, directora de Migración y viceministra de Gobernación. Fue la jefa de despacho del viceministro quien atendió a la seccional y a quien se le entregó importante documentación que resume la problemática dentro de la policía, la lucha que se ha dado durante años y las propuestas que tiene la ANEP para subsanar la crisis. Dentro de los puntos que se plantean es reformar el artículo 53 de la Ley 9095, mediante el cual se destinen 50 centavos de dólar para la Policía Profesional de Migración del pago de $1, que corresponde al concepto de impuesto de salida del país. También que el Congreso apruebe el proyecto de ley contra el tráfico ilícito de personas migrantes, el cual en su artículo 5 indica que se destinen $2 para la Policía de Migración cuando las personas nacionales o extranjeras salgan por un puesto fronterizo terrestre. Por último, desde la seccional se ha venido gestionando con el gobierno chino para que se pueda comprar el terreno en donde actualmente están las oficinas y que de esa forma se deje de pagar alquiler, para posteriormente construir un edificio para la operatividad de la policía. Desde el gobierno del país asiático afirmaron que debe intervenir Mideplan o la Cancillería, por lo que desde el Ministerio de Relaciones Exteriores se indicó que cuando el Ejecutivo lo presente ante la Asamblea Legislativa darán todo su apoyo, por lo que la petición recae en la ministra de la Presidencia o el presidente para avanzar en este tema. Para una próxima fecha se tendrá una reunión en donde se espera que quienes se ausentaron estén presentes y que hayan estudiado la información que se les entregó a fin de avanzar y lograr acuerdos importantes. Y continuamos con una audiencia conciliatoria que se registró este viernes en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en donde nuestra organización se opone a la reducción que ya se pactó entre un sindicato y Correos de Costa Rica de 12 años a 8 años en cuanto a la cesantía. Lastimosamente no hubo ningún acuerdo en esta reunión.
Con la consigna de mantener la cesantía en 12 años, los representantes de la ANEP acudieron a la audiencia conciliatoria en el Ministerio de Trabajo, donde se citaron a los representantes patronales de Correos de Costa Rica y a otra organización sindical. En la audiencia no solo estuvieron presentes representantes sindicales de ANEP, sino también abogados del Instituto Internacional de Responsabilidad Social de Derechos Humanos y RESO. En la audiencia está citada la parte patronal, está citado el otro sindicato con el cual se inició el proceso de negociación y representantes del RESO también, así como el asesor legal que nos lleva este proceso, el licenciado Fabián Gamboa. Al finalizar la audiencia no hubo acuerdo entre las partes. Correos de Costa Rica insiste en derogar la cesantía de 12 años y mantenerla en 8 años, a la vez que procederá a firmar la convención colectiva de trabajo con el otro sindicato, dejando por fuera a la ANEP. Esto a pesar de un documento en el que el personal trabajador inició la recolección de firmas, donde manifiestan su disconformidad con la negociación de la convención colectiva. Y nosotros siempre hemos mantenido una tesis de defensa de los 12 años de cesantía. Consideramos que un sindicato tiene que defender siempre este tema y no puede ir a negociar situaciones a la baja. Correos de Costa Rica alega que la ley 9635, pero de la cual no hay un dictamen que diga que Correos de Costa Rica está o cubierto por esa ley, ellos alegan que por esa razón no pueden negociar más de 8 años de cesantía. Tesis que nosotros no estamos del todo cerrados. Lo que pedimos es que con criterio en mano nos digan la Procuraduría si sí o si no, porque de lo contrario los 12 años de cesantía son totalmente legales. Nuestra organización sindical aplicará otros instrumentos jurídicos para defender la cesantía y hará el pronunciamiento en las próximas horas. Bueno, nos quedamos con temas de conciliaciones porque justamente nuestra organización llegó a acuerdos importantes con APM Terminals. Buenas noticias para los trabajadores de APM Terminals que decidan afiliarse a nuestra organización y quienes ya lo están, ya que en audiencia virtual conciliatoria entre nuestra organización, el Ministerio de Trabajo y la Administración de APM Terminals, estos últimos acordaron reconocer dentro de la institución al sindicato ANEP. Bueno, el día de hoy logramos tener un acuerdo con los representantes patronales de APM Terminals. En principio teníamos la información de que no se quería reconocer a la ANEP como organización sindical dentro de APM Terminals y que tampoco se quería hacer los debidos rebajos salariales a los trabajadores afiliados a la ANEP. Ante esa situación, nosotros procedimos a pedir una conciliación con estos personeros. Hoy tuvimos la reunión, por dicha, pues para triunfo importante de los trabajadores, nos parece, y para que se puedan desarrollar sindicalmente bajo la bandera de ANEP, logramos que la administración pues reconociera a la ANEP, que ellos pues nos dijeron que no tenía mayor problema en eso y que también procederían a hacer los rebajos una vez nosotros pues notificáramos la lista de nuestros afiliados y de nuestros representantes sindicales dentro de la institución. Ante esta situación nosotros pues estamos muy felices, contentos, sabemos que vamos a desarrollar un gran trabajo con los trabajadores y trabajadoras de APM Terminals y saben que con ANEP cuentan para dar todas sus luchas y defender todos sus derechos. Con respecto a algunas situaciones que se vienen presentando con respecto al irrespeto de derechos laborales y acoso laboral dentro de la empresa, se acordó que se van a analizar y revisar por vía administrativa con el sindicato. Bueno, y de esta manera cerramos el boletín semanal informativo de la ANEP, agradeciendo siempre su compañía, su acompañamiento durante todos estos meses y también recordándoles que a partir de este próximo martes 6 de diciembre se cierran las oficinas aquí en la ANEP y se reanudará el servicio el 9 de enero. Sí es importante indicar que se van a atender diversas emergencias, tanto jurídicas como políticas, por parte de la Secretaría General y de la Unidad de Asesoría Jurídica. Deseándole lo mejor, las mejores energías para este próximo 2023 y que estén muy bien.